Buenos días a todos. Quiero agradecer la asistencia a las personas que se unen a esta transmisión. Bienvenidos a la tercera jornada de producción orgánica. Quiero dar la más cordial bienvenida en esta mañana a los expositores que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar a Edgar Alvear, él es director distrital de Chimborazo de Agrocalidad. También nos acompaña Freddy Cabello, él es gerente de Onucase. Raúl López, coordinador agrícola de la Fundación Maquita Kusunchik. Adriana Salazar, ella es encargada de la evaluación y certificación nacional de Equigua BCS OCO Guarantee. Y por último, Eduardo Aguilera, que es inspector freelance. En esta mañana conoceremos las ventajas y beneficios de los productores orgánicos al obtener la certificación grupal. Sean todos bienvenidos. Recibimos ahora a Edgar Alvear, quien nos va a dar la bienvenida para esta jornada. Adelante, Edgar. Buenos días con todos los presentes. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Patricio Almeida. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida en nombre de todos quienes conformamos el gran equipo de Agrocalidad. En esta mañana, donde se va a realizar la tercera jornada de promoción de la producción orgánica, es muy importante que sepan que esta institución está trabajando de la mano con la academia, con productores agrícolas y empresa privada agropecuaria, a las cuales les damos un agradecimiento muy especial por formar parte de este tipo de eventos, con el único objetivo de que como técnicos y productores conozcamos las alternativas para realizar agricultura orgánica, obteniendo productos diferenciados en percha, libres de cualquier tipo de contaminante que afecten la salud de la población. Preservar el dinamismo vital del ambiente, que es lo que se está buscando en todo el mundo en estos tiempos. Les cuento que acá en Chimborazo existen 4 grupos con más de 2.500 productores orgánicos de quinoa, hierbas medicinales, tomate, hortalizas y verduras. Este tipo de cultivos se viene incrementando en la zona. Hay un productor con miel orgánica, que es de la empresa Arsaico. Es la primera a nivel latinoamericano. La asociatividad nos va a servir para el mejoramiento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria. En otras palabras, es el mejoramiento del negocio agrícola y como resultado de ello, el aumento de los ingresos de la familia rural. Un punto clave para que los resultados sean sostenibles, que el objetivo principal es que se tenga rentabilidad. Las ventajas de la asociatividad nos va a permitir bajar los costos de adquisición de insumos, permitir inversiones conjuntas, facilita el procesamiento y agregación de valor a los productos, facilita el acceso a mercados y obtener mejores precios para los productores. No cabe duda que estas alianzas lo único que van a hacer es fortalecer todas las decisiones tomadas en bien de los productores y por ende en bien del consumidor, proporcionando productos agrícolas de calidad. Muchas gracias y buenos días y éxitos en esta jornada. Gracias, Edgar, por su intervención. Ahora vamos a recibir a Freddy Cabello, él es gerente de Onucase y nos hablará sobre los retos y oportunidades de la certificación grupal. Muy buenos días a todos. Gracias a Agrocalidad por permitir estar en esta tercera jornada de producción orgánica que nos motiva a todos los que estamos en estas iniciativas de producción más sana, de producción saludable, de poder compartir nuestras experiencias y poder ayudar a fortalecer este proceso que es tan necesario para la producción y la alimentación sana en el mundo. Realmente sabemos que dentro de todos estos procesos de producción, se dan tanto a nivel
individual como de grupo de productores, y es nosotros como grupo de productores los llevados a ver todas estas ventajas y oportunidades y retos que tenemos que tener en estas iniciativas para ver cómo podemos aportar, cómo podemos crecer, cómo podemos generar esas actividades para engrandecimiento y fortalecimiento. Nosotros, como UNOCASE, que somos un grupo de productores, que actualmente agrupamos a 1.300 productores, es un reto enorme el que tenemos de mantener una certificación grupal, y es por eso pues que quiero compartir en forma generalizada las problemáticas y las oportunidades que tenemos en este sector. Antes que nada, para entender el panorama en que nos encontramos, pues sabemos que una participación grupal consiste en que nos podamos juntar varios productores del cultivo que sea, nos podamos agrupar para lograr una sola certificación como un solo ente, como un solo grupo, como una sola unidad de producción, debido a que lastimosamente, como al ser productores a pequeña escala, no tenemos la oportunidad del acceso al mercado y poder lograr disminuir los costos que por eficiencia deberíamos lograr en estos procesos de certificación. Entonces, la certificación grupal como tal está orientada de acuerdo a la normativa, está orientada específicamente para personas que se quieren reunir, que se reúnen y forman una entidad jurídica, que es la única forma en que se pueda generar este proceso de certificación grupal, y que no es solamente lograr reunirnos con un solo objetivo de lograr una certificación, sino también que este sistema, esta certificación grupal tiene que tener ciertos componentes. Uno de ellos es de implementar un sistema de control interno que le permita a los organismos de control externos, como las certificadoras y los organismos de control estatales como Agrocalidad, verificar que realmente se estén cumpliendo con las normativas, tanto nacionales como internacionales, en cuanto a la producción orgánica, que es lo fundamental para poder acceder a este mercado. Esta certificación grupal, por supuesto, nos lleva a poder tener un bajo costo por miembro, que individualmente para un pequeño productor de 1, 2, media hectárea, 3, 4 hectáreas, económicamente podríamos decir no es viable por el alto costo que podría llevar un proceso de certificación individual. Y es por ello justamente que se plantea este programa de certificación grupal. De esta forma podemos aminorar costos. Mostrando cifras, yo podría decir, allá una certificación individual de mi finca me cuesta $500, por poner una cifra, y cuando asociativamente podría disminuir ese costo a $50, $60, $70 e inclusive menos. Entonces esa es una de las razones por el cual se motiva a trabajar en certificación grupal, porque está orientado específicamente para pequeños productores. Bueno, ¿hasta qué punto está la certificación orgánica en el Ecuador promovida, o cómo estamos en ese entorno? Y cifras del 2019 se dice que hay 44.500 hectáreas de cacao, de productos de plantaciones orgánicas certificadas. Pero realmente con un Ecuador que decimos que toda la producción es orgánica, que realmente producimos en todo contexto orgánicamente, es solamente el 0.8 de la tierra agrícola de nuestro Ecuador,
que está bajo producción orgánica. Entonces, aquí hay mucho trabajo que hacer, mucho que fomentar, mucho que desarrollar. A veces se escucha decir y hay que fomentar la certificación y masificarla, pero están sus reglamentos que hay que cumplir y es un reto que tenemos que lograr sabiendo que está muy por debajo la oferta de producción orgánica del Ecuador con relación a la demanda del mundo. Solo una cifra concreta porque esto ya lo han de haber visto en las otras jornadas anteriores donde aunque las provincias que más hectáreas tienen en producción orgánica son el Oro, Guayas y Esmeraldas. Es cierto que como grupo de productores, el mayor número de productores que están certificados orgánicos están en las provincias de Napo y Chimborazo y Manabí. Entonces no siempre el hectareaje va en función del número de productores, porque influyen mucho el tipo de certificación. Actualmente existen 495 operadores individuales, o sea, operadores que han solicitado su certificación individual, que son casi 15.000 hectáreas, pero existen 61 operadores grupales que duplicamos el número de hectáreas de las individuales, donde se estima que hay aproximadamente entre 13.000 ese dato es del 2019, ahorita hemos de estar un poco más. Entonces, de esas 44.000, 45.000 hectáreas, es una cifra muy pequeña para lo que realmente podemos hacer. Sabiendo que, bueno, igual estamos por buen camino porque hay un crecimiento del 2.5 anual que nos permite, que creemos que vamos en franco crecimiento, pero eso debería tener una dinámica mucho más grande. Nuestra normativa, todos estos procesos de certificación grupal van en función de las normativas que tenemos que cumplir y esas normativas pues van en función al reglamento de la producción orgánica que tenemos aquí en Ecuador, que es la primera que hay que cumplir, y pues luego cumplir las normativas internacionales que la mayoría de nosotros orientamos nuestra producción a la exportación y por ende pues requerimos de las otras certificaciones internacionales como la europea, la NOP de Estados Unidos, la IAS para Japón, BioSuisse para Suiza y las otras equivalencias que existen para las otras certificaciones que hay en el mundo. Yo solo quiero ahorita hacer referencia, ya que más adelante vamos a hablar de los retos y las oportunidades. Es un reto que tenemos ahora, anticipándome un poco más, es el tema de, para los que tenemos el acceso al mercado europeo, sobre que para Europa tenemos el reglamento 834-2007 y que ahora está siendo reemplazado por el 848-2018, que entra en vigencia el 2021, donde hay una serie de regulaciones que podrían afectar a los grupos de productores y que seguramente también la normativa nacional tendrá que hacer ciertos ajustes posteriores y pues tendremos que estar pendientes de estas situaciones. ¿Por qué digo pendientes? Porque a pesar de que se ha dado esta normativa ha tenido muchos críticos y ha generado mucho debate en el contexto del mundo de la agricultura orgánica y si bien es cierto, está aprobado este reglamento, se sigue discutiendo y depende de la presión que podamos hacer los sectores que estamos en este segmento, de tener una posición muy firme, definida de cómo está esta situación. Y uno de los temas que nosotros hemos evaluado como grupo de productores que afectan es que se está regulando de que no pueden existir grupos de productores con sistema de control interno mayor a 1.000 productores. Entonces, ¿qué pasamos con las organizaciones
Y no lo enfoco solo a nivel de país, lo enfoco también a nivel regional. Si bien es cierto, existe una media en Latinoamérica que los grupos de productores están entre 80 y 250 productores. Hay grupos de productores que tienen hectareajes hay grupos de productores que tienen productores con grupos de productores de mucho más allá de 1000 miembros. Y bueno, eso conlleva a que estas organizaciones tendrán que reestructurar sus sistemas de control interno, dividir sus organizaciones, y eso conlleva a costos, conlleva un sinnúmero de cambios que hay que hacer, y hay que tener una posición con respecto a esto. Están limitando que el número de hectáreas por productor sea 5. ¿Y qué pasa con las producciones? Nuestra normativa dice que para banano creo que es 10, para café también, para el cacao nacional está en 10 hectáreas, para el CCN en 5 hectáreas. Entonces esto va a afectar también a los grupos de productores que tenemos que ir analizando como retos que tenemos a futuro. Se dice que, bueno, vía jurídica, como todos los grupos, eso sí los manejamos. Se dice que tanto el productor no puede ser exportador al mismo tiempo y no se puede comercializar productos convencionales. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los grupos que tenemos productores en transición? Entonces, son discusiones y son tareas de jornadas posteriores para analizar estas situaciones. En todo caso, ¿por qué una certificación grupal? ¿Por qué trabajar en forma asociativa? Al fin y al cabo, independientemente de que se accede a la certificación, de que se disminuye costos de certificación, se fortalece la asociatividad de nuestros grupos. Ya lo mencionamos, se reducen costos de producción, se reducen costos por asistencia técnica, se mejora esa estructura administrativa, organizativa de las organizaciones, que al fin y al cabo nos conlleva todo nos lleva a una disminución de costos, pero para ello tenemos que tener unos procesos muy eficientes y muy definidos. Sabemos, y lo que motivamos nosotros para los que hacemos certificación grupal, es que hay que tener muy bien definido que la función de la certificación, de tener una certificación grupal, es definitivamente lograr capacitar a todos los productores. Eso tenemos que tener consciente todos los que estamos en estas iniciativas. Son 4 componentes, que es el de capacitar, el de mantener una documentación al día, el de hacer cumplimiento de las normas y dar seguimiento a no conformidades, porque la certificación orgánica nos evalúa nuestro sistema de control interno, y es lo que nosotros tenemos que, como organización, como ente grupal, hacer, al fin y al cabo, concienciar a nuestros productores en estos procesos, cumpliendo estas 4 funciones, concienciar a nuestros productores de cumplir con todos los procedimientos y normativas. Sabemos que los objetivos específicos de esta certificación grupal es tener esa legalidad de trabajar como grupo de productores, de poder organizar esas auditorías que nos permitan identificar los riesgos en las organizaciones y poder planificar todas las actividades en concreto. Pienso que las oportunidades fundamentales que tenemos en este mundo, en este segmento de mercado, es que el mercado orgánico crece día a día en el mundo. Está en un franco crecimiento, y si nosotros no incrementamos nuestra oferta, esas oportunidades serán tomadas por otros sectores, otros grupos, otras regiones que están siendo muy agresivos en estos procesos, y entonces es necesario que nosotros podamos hacer frente a esa demanda insatisfecha que hay de producción orgánica. Entonces, el mercado orgánico está en franco crecimiento, y es una demanda que tenemos que aprender a cubrir. Y lo otro es que la certificación orgánica nos permite entrar nichos de mercado.
A veces decimos la certificación como certificación no nos entra al mercado, no nos da el mercado, pero sí nos permite entrar a ese nicho de mercado de calidad y de otras certificaciones que nosotros pudiéramos tener y que nos fortalece. A veces decimos, no, yo voy a tener mi grupo de productores para hacer y me meto en la certificación orgánica nos metemos en la certificación orgánica para limpiarnos la cara de hacer producción equitativa socialmente, ambientalmente, y no. Para mí eso es un error. La certificación orgánica de grupales tiene que ser enfocado específicamente como modelo de negocio. No tomarlo como una opción para ver qué pasa, sino como modelo de negocio, que es nuestra experiencia que tenemos. Los retos para mí en la certificación orgánica definitivamente es hacer de la agricultura orgánica nuestra forma de vida, y es lo que nosotros motivamos a nuestros productores, a nuestros 1.300 agricultores. Estamos en la certificación orgánica no por acceder a un mercado, no para vender mi cacao un poco más caro, no porque está de moda, sino porque la certificación orgánica tiene que ser una forma de vida del pequeño agricultor. Ese tiene que ser el objetivo fundamental de lograr una certificación grupal. Concienciar a nuestros productores de cambiar la forma de producción. Lastimosamente tenemos años donde nos meten día a día otras formas de producción que son más rentables, pueden ser más rentables económicamente, pero no para la salud. Entonces ahí vienen los retos que tenemos que hacer, donde hay que implementar regulaciones, porque la agricultura orgánica aquí en Ecuador, yo sí puedo decir, es difícil por la agresiva oferta de productos químicos. Yo pongo el ejemplo en el pueblito donde tenemos nuestra sede. La agricultura, existe una farmacia y existe 4 almacenes de insumos químicos. Entonces, esa agresividad no deja desarrollar la agricultura orgánica, y de una u otra forma hay que poner regulaciones y que haya productos que definitivamente no se puedan comercializar y haya regulaciones que motiven a la producción orgánica. Hay que fomentar la agroforestería como ancestralmente se produce en el Ecuador. Hay que motivar esa discusión de la normativa orgánica y hay que evitar esas malas prácticas comerciales que también se dan en la producción orgánica. Porque luego de que yo logro mi certificación orgánica, busco la forma de cómo crecer el negocio, y el negocio tiene que crecer haciendo conciencia a los productores de producción, no de forma de crecer de cómo puedo aprovechar un momento de economía. Hay que promover y masificar las certificaciones grupales, perfecto, sí hay que hacerlo, pero primero hay que hacer concienciación de esa maquiavélica industria de promover la contaminación del campo día a día. Y por supuesto, para terminar, cómo fomentar y cómo sacar estas oportunidades es el de fomentar el consumo de esos productos orgánicos en el Ecuador, que no solo sea para exportarlos, sino también que nuestro país, que nuestros conciudadanos, que nuestros compañeros, tanto del sector rural como el del sector urbano, consuman productos orgánicos, y eso tiene que haber una motivación muy fuerte para el fortalecimiento de los grupos de productores. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos a Freddy por su intervención. Ahora recibimos a Raúl López. Él es ingeniero agrónomo de la Escuela Politécnica Nacional desde el 2005 y es coordinador agrícola para la Fundación Maquita en la provincia de Chimborazo. Él se desempeña como funciones en la elaboración y ejecución de proyectos productivos sociales y es responsable del proceso de certificación orgánica del cultivo de quinoa e integrante del Comité de Aprobación del Sistema Interno de Control del Grupo de Productores de Quinoa. Bienvenido, Raúl. Buenos días. Muy buenos días con todos y con todas. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. En primer lugar, sí quisiera yo de igual forma extender un agradecimiento a los compañeros de Agrocalidad por la invitación.
compartir un poco las experiencias que nosotros tenemos, comentarles que la Fundación viene trabajando ya en procesos de certificación grupal alrededor de 15 años. Personalmente yo en la Fundación hace 6 años, ya llevo el proceso de renovación durante ya 6 procesos. Y con mucha seguridad me atrevo a decir que el punto más, como ya lo mencionaba también Freddy, el punto más importante dentro de estos procesos de certificación, sin lugar a duda, es tener un correcto funcionamiento y un establecimiento de un sistema interno de control. Hay que tener un poco de claridad en este sentido. Como ya lo mencionaba también Freddy, existen varias certificaciones y cada una de estas certificaciones tiene su particularidad. Nosotros como Fundación en el cultivo de quino estamos manejando certificaciones, bueno, primeramente la certificación orgánica nacional, la certificación Naturland, la certificación de la Unión Europea, la certificación NOC y comercio justo. Y cada una de estas certificaciones tiene sus... No interrumpió, solo que estaba trabajando allá en esa esquina, pero imagino que no sé si se vería o no se vería. Sus particularidades, y son las que el sistema interno de control tiene que estar pendiente, el sistema interno de control tiene que estar muy atento a estas actualizaciones, a las normativas. Para el establecimiento del sistema interno de control es un poco entender qué es este sistema interno de control. Y voy a citar textualmente lo que nos manifiestan como concepto, ¿no? El sistema interno de control comprende el conjunto de actividades de planeación, acompañamiento, control y seguimiento que pueden implementar y utilizar los grupos de productores dentro de unos límites o un esquema de certificación. Todos ellos a demostrar las labores realizadas en todo el proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Realmente el proceso o el sistema de control interno, como nosotros ya lo hemos venido palpando, lo hemos venido con experiencia ya teniendo, es que este sistema interno de control en los grupos de productores es un ente o una certificación pequeña. Nos va a hacer la auditoría externa para renovarnos el certificado, otorgarnos un certificado grupal, es evaluar este sistema o el funcionamiento de este sistema interno. Creemos nosotros que es muy importante que este sistema interno de control tenga muy establecidos unos procesos, es decir, tenga una gestión, un modelo de gestión, como ya lo mencionaba Freddy también. Realmente, el que el sistema interno de control tenga definidos estos parámetros, tenga definidos cuáles son o sobre qué gestión se va a realizar este grupo de productores, nos dará cierta libertad o cierto margen de que nosotros cuando tengamos una auditoría externa tengamos un proceso relativamente perfecto. Como les mencionaba ya por experiencia, tenemos trabajando personalmente 6 procesos de renovación y estos 6 procesos de renovación han sido totalmente distintos, ninguno se ha parecido a otro. Entonces este sistema interno de control tiene que estar constantemente renovándose para en las diferentes normativas o actualizaciones que hay en la normativa para en el proceso de auditoría externa nosotros tener un proceso limpio, si lo podemos llamar así. Comentarles como experiencia, como les decía, agradeciendo que me permiten en esta oportunidad comentar nuestras experiencias. En ningún proceso hemos tenido un proceso perfecto. Ha habido en auditorías externas que desde los mismos inspectores externos o auditores externos nos han dicho, ¿no? O sea, sacar un proceso limpio es decir algunas cosas. El sistema interno de control tiene como función principal es auditar a los productores que estén cumpliendo con la normativa y que estas normativas sean posterior o en lo posterior llevadas hacia una certificación limpia, lo que no hemos conseguido en 6 procesos. En este proceso, en este año, pasamos recién una auditoría externa ya, una auditoría de certificación de renovación en el mes de julio, y por fin hemos logrado tener solo 3 no conformidades menores. Estas 3 no conformidades menores han sido al grupo de inspectores internos. Sin embargo, creemos y vemos necesario que para el siguiente periodo nosotros tenemos que hacer una reestructuración del sistema interno de control. Ya lo mencionaba Freddy, hay actualizaciones en la normativa europea, hay actualizaciones en la normativa en la NOP,
Y estas actualizaciones conllevan a que nosotros tengamos ya que ir renovando este sistema de gestión. Entonces es un sistema constante, un sistema que realmente requiere que todos los años vayamos preparándonos, vayamos informándonos sobre estas actualizaciones. Yo he definido 3 aspectos importantes que hay que tomar en cuenta sobre el funcionamiento, sobre la implementación de un sistema interno de control grupal. Como ya les mencionaba, el primer punto o el primer aspecto que yo le he visto como importante es el fortalecimiento de las habilidades administrativas y organizativas. ¿Qué quiero decir yo con esto? El fortalecimiento constante, que es lo que les mencionaba, ¿no? El fortalecimiento no solo de los productores o del grupo de productores, sino de las personas que están en la cabeza de este proceso. El sistema interno de control necesita ir actualizándose en estas normativas, lo mencionaba anteriormente. Otro de los aspectos importantes es sin duda facilitar el acceso a recursos tecnológicos. Como yo les comentaba, hace algunos años manejábamos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Manejábamos los croquis de las parcelas o de los lotes certificados simplemente dibujos a mano alzada o dibujos hechos por los mismos agricultores incluso. Las mediciones de estos lotes eran realmente con cinta, a pasos, lo que no nos daba una medida exacta tal vez en estos lotes de producción. Nos hemos ido renovando y hoy por hoy tenemos nuestros lotes certificados georreferenciados. Hemos ido avanzando ya a medida de la tecnología y soñamos mucho más allá. Tal vez eliminar el uso del papel, porque todo es papel y nos estamos yendo un poco en contra del tema de la certificación en la utilización excesiva de papel. Todo es documentado y todo tiene que ser con papel. Soñamos de alguna manera este mismo proceso que antes era con lápiz, ahora lo tenemos georreferenciado y levantado en programas como el ArcGIS, y ya los lotes de producción tienen sus mapas establecidos. Tal vez ya luego, en lo posterior, eliminarlo esto y ya tenerlo de forma digital. Entonces, creo que otro de los aspectos importantes es ir avanzando con la tecnología, ¿no? Y que los productores vayan eliminando y se vaya eliminando también este uso excesivo de papel. Y otro aspecto súper importante, como les decía, no solo desde la cabeza que tiene que irse capacitando en estas normativas, es el poder transmitir a los demás productores. Una de las cosas que nosotros hemos visto, hemos tenido muchas veces como debilidad, es de que los productores no están constantemente capacitados. Nosotros tenemos ahorita en este proceso de renovación un grupo de productores de alrededor de 400 productores. Capacitarlos uno a uno es mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Entonces hemos ido nosotros buscando alternativas, buscando mecanismos en los que nos permita capacitar a cabecillas, capacitar a dirigentes, que ellos nos permitan transmitir estos conocimientos. Sin embargo, estos sí se vuelven ineficientes. Cuando llega una auditoría externa, lo primero que evalúa en campo, o cuando sale evaluación en campo, es saber los conocimientos o las capacidades que tienen los productores en las diferentes normativas. Y es ahí cuando muchas veces hemos tenido problemas o no conformidades, ya que estos productores no presentan esas capacidades. Entonces, este es otro aspecto importante en la implementación del sistema interno de control, la capacitación constante a todos los miembros, a todo el grupo de productores. Estos 3 aspectos, como les mencionaba, han sido los que yo les he visto como relevantes. Sin embargo, el sistema interno de control sí tiene muchos otros aspectos los que hay que ir tomando en cuenta. Para que el correcto funcionamiento del SIG y las ventajas que tiene la implementación de este sistema interno de control, este cuadro o esta imagen lo resume perfectamente, ¿no? El sistema interno de control, dentro de sus ventajas, es, como ya lo mencionaba, mejorar la gestión de productores, ¿no? Los procesos que van a tener estos grupos de productores hacia la certificación. Un correcto funcionamiento del sistema interno de control, un correcto funcionamiento de estos procesos y de esta implementación de estos procesos nos facilita el ingreso al programa de certificación. Año tras año nosotros tenemos
entre productores que quieren salir del proceso, que salen del proceso de certificación por distintos motivos, entre ellos unos motivos comerciales, unos motivos de que no acatan o que no siguen este modelo de gestión, como otros procesos en los que cuando el sistema interno de control tiene un correcto funcionamiento, es fácil poder agrupar a más productores, ingresar a más productores a este proceso. Y el desarrollo de un autocontrol, que va básicamente en lo mismo, ¿no? El sistema interno de control nos permite controlar, nos permite tener, sí, exactamente, el control de todos los procesos que hacen los productores, ¿no? Que tienen los productores. Para cuando en una posterior auditoría externa, la auditoría externa solo venga a evaluar el correcto funcionamiento y no tener las dificultades en la renovación. En este cuadro está citado el empoderamiento de los procesos, que me parece un aspecto también muy importante que hay que mencionar, ya que estos tres, ¿no? La mejora de la gestión, la facilidad de ingreso, el desarrollo del autocontrol, sí se determina este empoderamiento de los procesos. ¿A qué me refiero con esto? El empoderamiento de los procesos desde los productores, ¿no? Realmente nosotros hemos tenido algunas dificultades cuando los productores no se apropian del proceso. Los llevamos solo nosotros, tal vez como fundación, como agrupación que queremos, como ya nos mencionaba igual Freddy, mejorar el estilo de vida, la forma de vida de los productores, pero nos preocupamos solo nosotros. Muchas veces nos ha pasado que los productores solo lo ven como una oportunidad comercial. Yo certifico para vender el producto más a un mejor precio. Sin embargo, no lo veo como, o no me apropio del proceso, el productor no se apropia del proceso al ver que no está él viendo que es por su salud o que tiene mejores oportunidades de vida o mejorar su calidad de vida, sino solo como un tema comercial. Cuando el productor no se apropia de esos procesos, no se empodera de estos procesos, es cuando realmente nos ha causado a nosotros tal vez un poco de problemas. Cito esto para en la siguiente diapositiva, que es que voy a mencionarles la estructura del sistema interno de control, en la que yo le he definido en 3 grupos. Y en el primer grupo, que es el responsable del SIC, y le pongo también o directiva, es porque nosotros hemos implementado estos dos procesos. En estos últimos años hemos tenido que ir modificando esto. ¿Por qué? Antes, el responsable del SIC tenía una directiva, que era el mismo grupo de los productores. El grupo de productores estaba como responsable del sistema interno de control. Había una directiva con un presidente, un vicepresidente, vocales, cabecillas que conformaban esta directiva del sistema interno de control. Sin embargo, teníamos problemas porque a ellos, al no apropiarse del proceso de producción o el proceso de certificación, teníamos dificultades al decidir alguna cosa, al convocar a una reunión, no asistía a la misma directiva, el proceso estaba un poco descontrolado. O sea, a pesar de que tenía que tener el control esta directiva, el proceso estaba un poco aislado. Ahora nosotros hemos optado por tener unos responsables del SIC, que somos nosotros mismos como fundación. Somos parte de este grupo, ¿no? En que estamos nosotros como responsables y nosotros somos los que auditamos, los que tomamos decisiones y tratamos de involucrarles a los productores y también, como yo les digo, tal vez soñamos en que posteriormente este sistema interno de control o este proceso de certificación orgánica ya no dependa solo de nosotros como fundación, sino más bien esté a cargo de los mismos productores. Cuando ellos se apropien, ellos van a tener su certificación y lo van a poder llevar de alguna forma. Como fundación nosotros cubrimos los costos de certificación. En algún momento en el que la fundación ya no pueda cubrir estos montos de certificación o ya no pueda llevar este proceso, lo ideal sería que los mismos productores lleven este proceso. Dentro de esta estructura también tenemos el comité de aprobación. En este comité de aprobación son los que, como su palabra lo dice, no aprueban, emite veredictos, emite informes de las inspecciones internas, emite resoluciones, emite las no conformidades dentro del proceso de producción. Y el grupo de inspectores internos
lo voy a mencionar brevemente. O sea, entre sus funciones es hacer las inspecciones internas en campo de los productores en el 100% de las fincas de los productores, y los que serán los encargados de levantar o aplicar el reglamento interno del sistema interno de control a las posibles fallas o errores que cometan los productores. No voy a ahondar mucho en este tema, ya que la ingeniera que viene posteriormente hablará sobre este componente. ¿Cuál es la documentación necesaria o la codocumentación auditable que tenemos todos los años nosotros y la que el sistema interno de control debería tener correctamente documentada, ¿no? Primero, un reglamento interno. Este reglamento interno, como les decía, y dependiendo de las certificaciones y las particularidades que tiene cada una, y al ser un sistema propio, podrá basarse este sistema interno, o este reglamento interno, perdón, en las normativas. Sin embargo, todo dependerá del grupo que se esté certificando. Por poner un ejemplo, dentro de nuestro reglamento interno en el cultivo de quinoa, nosotros tenemos una sanción que hace referencia a la quema de pajonales, lo que en cultivos de la costa obviamente no va a haber. Entonces, cada reglamento interno de cada grupo, de cada sistema interno de control, tendrá sus particularidades. No hay un estándar. Se puede basar en alguno, pero no puede este reglamento interno aplicarse a cualquier grupo de productores. Entonces, este reglamento interno tiene sus particularidades y es la base, es el documento base para el funcionamiento o el correcto funcionamiento del sistema interno de control. La segunda cosa o el segundo documentación que viene, que es auditable, es la lista de los productores. En esta lista de productores obviamente se basa en las inspecciones internas que realizan el SIC, y la lista de productores en su conjunto tiene el nombre del productor, el número de lotes de producción, el área de producción, el tipo de cultivo que se va a certificar y el estatus, ¿no? Esto es importante mencionar, que en esta lista de productores ya irá definido que si el lote de producción ya está como orgánico o está en proceso de transición. Entonces este es el punto tal vez en el que más tiempo se demoran. Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos todos los años 5 días de auditoría, y en estos 5 días de auditoría, 3 de los días de auditoría están enfocados en la lista de productores, o sea, en la revisión de esta lista de productores. Entonces, podría ser uno de los documentos más importantes que tiene que estar en lo posible perfecto en el momento de una auditoría externa. Otro de los documentos es el Plan de Manejo Orgánico o PSO. En él se detalla todas las actividades que son auditables, es decir, todo el plan de manejo que va a tener el productor y que tiene que aplicar el productor, qué insumos están aplicándose, qué labores están haciendo, si tienen etiquetas en los productos. O sea, en este plan de manejo orgánico se debe citar todo lo que estamos nosotros haciendo o nuestro plan de manejo en los distintos cultivos, ¿no? Entonces, eso es lo auditable, eso es lo que nosotros vamos a verificar en campo en los productores, y la auditoría externa viene a auditarnos también. Otro punto importante, otro documento importante es el mapa general de la localización geográfica de las fincas. Por mencionarles esto, también ha sido para nosotros a veces un problema, porque presentábamos un mapa general basado en un mapa ya establecido de la provincia o del cantón, y solo puestas o identificadas las comunidades. Lo que nos han pedido en estas últimas auditorías es que estos mapas generales nos den una localización exacta, de tal manera que a un inspector externo, ya sea agrocalidad o de una agencia externa, le permita llegar hacia el lote de producción. Entonces, nosotros tenemos, como les mencionaba, cerca de 400 productores certificados, cada uno en promedio con 3 o 4 lotes de producción. Entonces tenemos más de 1000 lotes de producción. Hacer un mapa en el que les permita a los inspectores internos llegar a estos 1000 lotes, claramente es complicado. Entonces, este es un punto en el que ha sido motivos de discusión en las auditorías externas. Sin embargo, es necesario, ¿no? Tenemos ahí ya las particularidades, como les decía, o los inconvenientes cuando se trata de lotes tan grandes, como ya lo mencionaba igual
Freddy, que no van en relación al número de productores, las hectáreas. Sin embargo, sí se dificulta, pero es un tema que también es una documentación auditable que nos revisan. Otro de los documentos es las fichas de inspección interna. Estas fichas de inspección interna realmente a veces se convierten en un punto débil, ya que los inspectores internos, que bueno, posteriormente ya lo conversarán, ya lo hablarán, tienen que estar correctamente capacitados en el llenado de estas inspecciones internas. También es un proceso en el que se van revisando una por una. El sistema interno de control debe tener correctamente verificadas estas fichas de inspección, y es la que al final nos va a dar el panorama claro de cómo está el proceso en el grupo de productores. El grupo de productores estas fichas de inspección interna nos va a mencionar en dónde hay riesgo, en qué zonas hay riesgo, en qué zonas está correcto, en qué zonas no se aplicó el reglamento, en qué zonas no se aplicó correctamente el plan de manejo. El informe de inspecciones internas, que ya lo hace el SIC, este es el informe en donde ya se recoge o se recopila todas las novedades que han habido en las inspecciones internas. Otra documentación importante es la trazabilidad de la producción. Es un tema en el que muchas veces se tiene dificultades o son puntos débiles en los que se tiene que verificar exactamente desde cuando viene la materia prima de campo hasta cuando ya se hace el proceso. Entonces es un documento que tiene que estar cuadrado exactamente, porque se podría conllevar a una no conformidad grave y que ponga en riesgo el proceso de certificación de renovación. Todos los procesos que haga el sistema interno de control, sean reuniones, sean capacitaciones, sean actualizaciones en su reglamento, actualizaciones en la normativa, tiene que estar debidamente documentado en actas de reuniones, en registros de capacitaciones. Ha sido motivo en esta última auditoría también de un poco de discusión con los inspectores internos al manifestarles que yo les decía, ¿no? Yo puedo tenerles en papeles algo perfectamente, algo bonito, bien armado en papeles. Pero cuando vamos a campo tal vez la realidad es otra. Para mí, yo le digo, más peso debería tener lo que se verifique en campo. ¿Cómo lo hace Agrocalidad? Agrocalidad llega con sus inspectores internos y ellos verifican. Ellos no vienen a ver documentación, casi nada de documentación. Agrocalidad lo que hace es ir a campo y verificar en campo con los productores que se esté cumpliendo el reglamento, que me parece más lógico. Porque como digo, yo en papeles puedo tener algo todo bonito, sin embargo la realidad en campo puede ser otra. Pero es necesario, o sea, si yo no presento, es lo que nos manifestaban, si yo no presento documentación, alguien que no viene y no conoce el proceso, lo único que les sustenta es una documentación. Entonces, la recomendación por experiencia es tener documentado absolutamente todo lo que se hace o cómo funciona el sistema interno. Dentro de eso es lo que yo podría comentarles, la experiencia que nosotros hemos tenido personalmente, como yo digo, 6 procesos en los que yo he ido llevando. Sin embargo, vemos nosotros necesario ya una reestructuración de nuestro SIC, nuevos inspectores internos, darle nuevos aires a este sistema interno de control, a pesar de que ahora creemos que está funcionando correctamente. Sin embargo, sí hay que hacerle algunas reestructuraciones, modificaciones, actualizaciones, sobre todo para no tener problemas ya en auditorías futuras. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención y gracias nuevamente a Agrocalidad por la invitación. Paola, está cerrada el micrófono, no se le escuchó. En este momento recibimos, por favor, a la ingeniera Adriana Salazar. Ella es ingeniera agropecuaria de la Escuela Politécnica del Ejército,
Actualmente es encargada de la evaluación y certificación nacional. Realiza actividades de auditoría bajo normativas orgánicas y sociales nacionales e internacionales para Kiwa BCS o CoGuarantee. Ella nos va a hablar de la preparación de inspectores internos para auditorías de sistemas integrados de control en grupos de productores. Bienvenida, Adriana. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Adriana Salazar. Reciba un cordial saludo de todas las personas que formamos parte de Kiwa BCS. Y un agradecimiento también a Agrocalidad por la invitación. En este momento vamos a tratar el tema de la preparación de los inspectores internos para auditorías del sistema de control interno, el SIC. De manera general, vamos a mirar qué es el sistema interno de control. El SIC es un sistema de garantía de calidad documentado que permite a la agencia de certificación delegar las inspecciones anuales de todos los productores. Necesariamente tiene que ser del 100% de los productores que tenga el grupo. El SIC está formado por dos partes que para nosotros es la más importante. Ya va a depender mucho cómo lo maneje el grupo, pero para nosotros es el comité de aprobación y los inspectores internos. El comité son los responsables de toda la aprobación de todo lo que hace el grupo, ¿sí? A nivel general. Y los inspectores internos, en cambio, son un punto muy clave dentro del sistema interno de control, porque son los que vienen trayendo toda la información para tomar las decisiones en el comité. Entonces, vamos a ver cómo los inspectores internos va a depender mucho de ellos, del trabajo y las decisiones que se tome dentro del grupo. A nivel general, los requisitos del sistema interno de control es que esté formado por pequeños productores. Pero, ¿cómo definimos que sean pequeños productores? En el caso del instructivo hay una parte de la norma en el anexo 11 en donde nosotros podemos mirar a quienes se los puede denominar pequeños productores. Esto va a depender mucho del tipo de cultivo que tenga el productor y del área cultivada. Adicionalmente a esto se va a considerar el sistema de producción que tenga, que puede ser un sistema agroforestal o un monocultivo. ¿Sí? Y va a haber algunos parámetros adicionales considerando que no todos los cultivos están determinados dentro del instructivo. Entonces, un ejemplo muy claro es la parte del banano. Y el banano lo puedo tener, si lo tengo en un sistema agroforestal, se va a considerar como un pequeño productor al que tiene 20 hectáreas. Si es un monocultivo, únicamente se considerará 10 hectáreas para que sea un pequeño productor. Como agencia, sí se toman algunos parámetros adicionales, como les había comentado, como el tema de rentabilidad en algunos cultivos. Con respecto a los requisitos de los productores, la cercanía geográfica es muy importante para mantener el control de ellos. El sistema de producción debe ser similar. Deben manejar un reglamento interno y sanciones bien definidas. El reglamento interno debe ser socializado con los productores y ellos deben conocer qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Y mantener acuerdos por escrito entre los miembros en donde los productores se vayan a comprometer a que se van a certificar a nombre de la asociación, por ejemplo, a que van a poder comercializar su producto únicamente como orgánico a través del grupo, no de manera independiente, a que van a recibir visitas de campo de inspectores internos y externos y sobre todo que van a cumplir con la normativa. Hay que detallar qué tipo de normativa es la que yo voy a cumplir. En cuestión a lo que es país, generalmente sí se maneja mucho la normativa orgánica y también tienen normas sociales. Entonces sí debo incluir dentro de las normativas a las cuales voy a cumplir al instructivo nacional, al estándar europeo, al estándar USANOP. Entonces sí debe estar detallado qué tipo de cosas voy a cumplir. Y de manera general la documentación que debe mantener el SIC, que ya lo mencionaron anteriormente, los mapas individuales, grupales, el PCO o el plan de sistema orgánico. Y hay que poner un poco de énfasis
el compañero sí lo dijo, la lista de productores. Esta lista de productores es muy importante. Y dentro de algo que faltó ahí es que sí se debe colocar la superficie total de la finca del productor. Y voy a tener una superficie de cultivo, que es la que está en producción, pero sí se tienen que declarar todos los lotes que vayan a tener dentro de esta finca. Otro punto es el rendimiento. Se necesita tener datos de los rendimientos de los años anteriores y de los años actuales también, por un tema de seguimiento. ¿Sí? Las inspecciones internas del 100% de los productores, documentación que respalde las capacitaciones, aunque en el momento de la visita sí es importante que se haga una entrevista y que se pregunte un poco sobre el tema de normativas. Y esta capacitación tiene que ser a todo nivel, desde inspectores, productores y personal administrativo. Ha habido a veces en ocasiones que hemos encontrado que por del desconocimiento de la persona que recibe el producto en el centro de acopio, en vez de poner convencional, puso que era un producto orgánico. Entonces imagínense el problema que se puede generar por el desconocimiento en una parte administrativa. ¿Sí? Los registros de campo, de post cosecha, de procesamiento, estadísticas de venta para la trazabilidad y flujos de volúmenes, que es algo fundamental para el manejo de la parte orgánica. Actas de reuniones del sistema interno de control, en donde podamos ver cuál ha sido el trabajo que ha realizado el sistema interno de control en este periodo de certificación. Y algo que es importante, que es un pedido únicamente bajo el instructivo, es el seguimiento del plan de monitoreo de residuos de pesticidas. Este es un punto bastante delicado muchas veces, porque muchos grupos no están todavía acostumbrados a hacer este tipo de seguimiento. Y es en realidad una toma de muestras al azar, en donde yo le tengo que hacer un análisis de residuos de pesticidas para verificar cómo está yendo la producción. Ahora sí me voy a meter de lleno a las características que debe tener un inspector interno. El inspector interno, como les decía, es muy importante, es un pilar dentro del sistema interno de control. La formación del inspector debe basarse en muchos ámbitos, empezando porque maneje la lengua local. Ustedes, como conocen, dentro del país tenemos muchos sectores en donde se habla el quichua. Entonces, en estos sectores necesariamente voy a tener un inspector que que conozca sobre la lengua local. No habla español, tiene que hablar quichua también, por los dos idiomas, ¿sí? Un conocimiento en auditorías, sobre todo en lo que es el proceso de inspección, porque él es el que va a recopilar toda la información en el campo para, mediante una ficha de inspección, pasarla al comité para que ésta se apruebe. Él debe conocer mucho de la parte de auditorías, cómo hacer una entrevista. Es algo que todavía tenemos un poco de falencias dentro de los inspectores internos de los grupos. Debe conocer el cultivo que va a inspeccionar, la parte técnica. Porque un ejemplo muy pequeño es la parte de los rendimientos. Es algo muy importante para nosotros porque en realidad lo que se certifica es el suelo, pero este viene de la mano del rendimiento del producto. Entonces, él debe tener la capacidad de que cuando llegue al campo pueda ver el cultivo, pueda ver en qué estado está y hacer un análisis, porque, bueno, los rendimientos son estimaciones de producto, estimaciones de cosecha. Estos deben estar bien calculados. Muchas veces el operador, el productor se excede o minimiza su rendimiento. Problemas en el momento de la certificación, en el momento que le toque ya comercializar el producto como tal. Debe conocer de normativa de producción orgánica y esto va de la mano del reglamento interno, porque él va a hacer un recorrido en campo y él debe conocer las normas para poder determinar hallazgos o no conformidades dentro de su visita al campo. Si él no conoce, como justamente se mencionaba, por ejemplo, las quemas, que se está prohibido hacer quemas y él no coloca esta no conformidad, luego el sistema interno de control no va a poder tomar medidas sobre este punto. ¿Sí? Y la idea es que se vaya puliendo absolutamente todos los errores, todos los hallazgos estén solucionados para que en el momento en que llegue la auditoría externa
el grupo esté en buenas condiciones para hacerlo. ¿Sí? Y un punto importante es la elaboración de informe. El inspector interno debe ser muy detallista, de tal manera que él pueda determinar los puntos más importantes y le dé a conocer este informe al comité. Si él tiene un informe que no está completo, un informe que no es consistente, el comité va a tomar una resolución o una medida que no está acorde a la realidad del proyecto. ¿Sí? Un punto que es muy importante y que sí lo hemos visto en campo, lo he visto en campo, es el tema de no tener conflicto de interés. El inspector interno nunca puede tener conflicto de interés. ¿Sí? El SIG debe establecer normas para evitar o limitar los posibles conflictos de intereses dentro de los inspectores. Ellos toman las medidas para evitar este tipo de conflictos de interés que exista. Ustedes conocen la realidad del país. Dentro de nuestros grupos de productores, ellos eligen un productor del mismo grupo para que sea inspector interno. Entonces aquí sí se debe manejar muy bien el tema de que él no haga visitas en sus sectores, a sus familiares. Eso tiene que conocer muy bien el SIG para determinar las áreas a dónde va a ir este inspector interno. En el caso de tener asesores agrícolas o técnicos, el sistema interno de control debe saber a dónde se realizaron estas asesorías y separar. Él no puede realizar inspecciones internas, donde ha realizado asesorías. Deben separar claramente las tareas de asesoramiento y las tareas de control, y estas tienen que estar documentadas. No se olviden de esto, a pesar de que el grupo de productores es muy complicado, el tema de documentación es algo que se necesita, lastimosamente. Si no está escrito, no existe. Hay que tener mucho cuidado con este punto porque es algo que hemos visto que es recurrente en grupos de productores. Recuerden, el inspector no puede ser juez y parte. ¿Sí? Ahora sí, cuando ya está listo el inspector, él va a campo. En el campo hay puntos que son importantes que debe verificar. En este tema estamos hablando primeramente en verificar el cumplimiento de las medidas correctivas o hallazgos que ocurrieron el año anterior. Previo a que él salga a campo, debe tener acceso a la ficha de inspección del año anterior, de tal manera que él ya conozca cuál ha sido el movimiento del productor. Con esta verificación, yo ya puedo pasar a verificar el mapa de la finca. Este mapa nos ayuda a guiarnos para saber cuál va a ser mi recorrido. El inspector interno tiene que recorrer toda la finca prácticamente. ¿Sí? Pero en este mapa él ya puede ver lotes, superficies, cultivos aledaños y los estatus de estos cultivos son importantes para determinar si es que debe existir la presencia de barreras vivas o zonas de amortiguamiento. Y también debe estar en el mapa cualquier infraestructura extra que tenga el productor. Una planta de proceso, una planta de secado. Esto debe estar incluido en este mapa. Ya en el campo, verificación de las áreas. Un tema que ha sido bastante delicado y sí ha sido un poco conflictivo con los grupos de productores es el de declarar todas las áreas. El productor debe declarar todas sus áreas, tanto orgánicas como convencionales. En el listado deben estar detalladas. ¿Y por qué las convencionales también? Porque el inspector debe determinar si es que el productor va a tener una producción mixta o paralela. Y el SIG deberá tomar medidas para realizar una separación y tomar medidas de prevención para que no exista una contaminación cruzada o un endoce de producto. ¿Sí? Por esto es importante que se declaren todas las áreas. La verificación del rendimiento es un punto bastante delicado y debe estar acorde a la realidad actual, de cómo esté el lote. Por eso es que les decía que sí necesita el inspector interno tener conocimiento en el cultivo que va a verificar, sobre todo en la parte técnica. Se requiere que cotejen datos de los rendimientos del año pasado, que lo van a hacer mediante los registros de campo, y también que pueda estimar los rendimientos actuales.
la verificación de otras áreas como bodegas, lugares de almacenamiento, y el punto más delicado y que bueno, sí se ha visto en parte mejora, es en los registros de las actividades de campo. Aquí se ha visto mejora en los grupos en donde manejan un solo registro para todos. Les entregan un registro o un cuadernillo y los productores pueden empezar a llenarlo. Tiene que ser muy sencillo. No puede ser algo que se vayan a complicar, porque en realidad en los grupos de productores que tenemos ya muchos son de edad avanzada. La educación es mínima, entonces sí necesitamos hacer algo muy práctico, pero deben tener de todas las actividades que realizan, actividades de campo, fertilización, considerando también el tema de los registros de campo. Cosecha no es lo mismo que comercialización en muchos casos, ¿sí? Así que hay que poner un poco de énfasis en registro de cosecha, sobre todo por trazabilidad. Ya cuando está en campo, el inspector lo que llega a ver son riesgos. Los riesgos a nivel general en campo, los más comunes en grupos de productores va a ser el uso de insumos, eficiencia en el llenado de los registros, ausencias y deficiencias de barreras vivas, los vecinos peligrosos, el endose de producto, conocimiento de la norma. Muchas veces dicen, no, pero les capacitamos, aquí están los registros de capacitación, pero lastimosamente están de cuerpo presente, porque su cabeza está en otro lado. Entonces hay que ver cómo se da seguimiento a este tipo de capacitaciones para que no tengan luego problemas. Como lo mencionaron los participantes, o sea, la parte de capacitación es bien complicada y se debe poner mucho énfasis en este punto. Tiene que ser mucho más práctica para evitar que ocurra esto en el momento de la visita. En cuestión a lo que son riesgos ya de plantas de proceso en grupos, por ejemplo, como café, cacao, hay que ver qué tipos de contaminantes voy a tener en plantas. Pueden ser físicos, químicos, biológicos. Y en la parte del almacenamiento es complicada el tema de identificación ya del producto final o de identificación del área en donde van a colocar el producto. Y esto también les va a servir para ir mejorando. O sea, la visita del inspector interno es para ver qué problemas tienen y buscarle una solución. Todo esto se realiza para prevenir la pérdida de la integridad orgánica del producto, que es lo que nos preocupa en realidad. He dejado este punto aparte. El tema de trazabilidad se está convirtiendo con estas actualizaciones de la normativa OEINO. En realidad es algo bastante delicado. Entonces, se está pidiendo también que la trazabilidad se haga igual que la ficha de inspección. Dentro de la ficha de inspección se haga una trazabilidad individual para cada uno de los productores. Esto significa que nuestro inspector interno debe tener mucha más habilidad para realizar este tipo de trazabilidades y darse cuenta de ciertas cosas que pueden estar ocurriendo dentro del grupo. Y la trazabilidad en grupo de productores es un poco más sencilla, pero yo la debo manejar desde una venta. Una factura, un recibo, pero esta elección de esta factura no puede ser como ustedes quieran, ¿sí? Debe ser mediante un análisis de riesgo. Entonces yo tengo que identificar mediante mi registro, ver qué es lo que está sucediendo. Se va haciendo un poquito el ojo de auditor, de tal manera que yo puedo identificar una semana, en el caso muy puntual, pongamos de banano, en donde sacaron una sobreproducción de cajas, ¿sí? De tal manera que yo con esa factura voy al registro de post cosecha. En el caso de banano voy a ver cajas producidas y de ahí me puedo saltar a mi registro de cosecha, a mi registro de enfunde. Si es que las cosas coinciden, están correctas, yo tengo que preguntarle al productor qué pasó esa semana, me va a decir que ha habido buenas condiciones climáticas, él va a saber explicar ese tipo de cosas, de tal manera que yo descarte el hecho de que haya existido un endose de producto. El endose de producto en grupos es muy común, que ha generado muchos problemas porque de ahí puede salir un resultado positivo en análisis de pesticidas. Es la idea de ir descartando ese punto. Entonces, inspectores internos, hay que empezar a trabajar un poco más en lo que es trazabilidad,
para evitar que existan este tipo de problemas, de nosotros asegurar que el producto es orgánico en realidad. Y un punto que es importante también que se trabaje es que el productor debe comprender que si él hace fraude puede destruir todo el proceso de la organización al perder la certificación. Debe haber ese compromiso del productor y que ellos sientan la importancia de su trabajo para que no cometan ese tipo de errores. Y hay que trabajar mucho en eso. Y con respecto al informe final o ya la ficha de inspección, el inspector debe detallar toda la información de manera clara, colocar todos los hallazgos encontrados e indicarle esto al productor. No es un secreto, es algo que yo tengo que ir comunicándole al productor mis hallazgos. Y el informe final debe estar firmado por el inspector. Eso asegura que estuvieron in situ haciendo la visita. Ha habido ocasiones en donde eso no se puede cotejar, ¿sí? Con respecto a la importancia, como le decía, deben trabajar mucho en capacitación. Básicamente la capacitación es lo más importante dentro del grupo de productores y es la falencia más grande. Entonces, como conclusiones, yo les puedo decir que la certificación grupal es una herramienta que permite dar acceso a los mercados, proteger al productor y a sus productos. El productor debe comprender que el sistema interno de control funciona para asegurar el acceso a los mercados. Es un apoyo, no que es un policía, ¿sí? Y es importante también fomentar la solidaridad entre los productores. Eso todavía a nivel de país nos falta. La capacitación, tanto de los inspectores como de los productores, en realidad les puedo decir que marca la diferencia. Considerando que ahora la agricultura orgánica ya prácticamente ya no es una moda. Estamos hablando de que es una tendencia, ha crecido mucho. A nivel de país tenemos 69 asociaciones, estamos hablando de más de 14,000 productores y esto debe servirnos para seguir adelante con la parte orgánica. Es muy importante, el mercado está ahí, pero necesitamos de ese compromiso. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención de Adriana Pazmiño e importantes sus aportes en esta jornada para todos los productores que conozcan los beneficios al obtener esta certificación grupal. Y en este momento recibimos la intervención de Eduardo Aguilera. Él es inspector freelance y responsable de calidad de Ceres en Colombia. Se ha desempeñado en cargos en la Corporación Técnica Alemana GIZ, en proyectos de investigación de control biológico, desarrollo rural y organización de pequeños agricultores en la Amazonía ecuatoriana. Él nos hablará de cómo prepararse para las auditorías de certificación orgánica. Bienvenido, Eduardo. Por favor, buenos días. Buenos días con todos. Estoy tratando de compartir mi pantalla. No, todavía no puedo. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo a la Agrocalidad y especialmente al ingeniero Ángel Cupó de poder recibir la invitación. Ángel Cupó del personal de Agrocalidad Guayas. Todavía no me deja compartir la pantalla. Adriana debe dejar de compartir la de ella primero, me parece. Ahí creo que está. Correcto. Sí, perfecto, ya. Ok. El tema que me ha tocado exponer el día de hoy es cómo prepararse para una auditoría de certificación orgánica. Bueno, como todos los anteriores expositores ya lo explicaron, el proceso de certificación, bueno, primero inicia por una solicitud, pasamos por una revisión y aprobación de un plan de manejo orgánico, y como tercera parte, el tercer paso se realiza una inspección, la visita física de un inspector designado por un organismo de certificación
a la unidad a ser evaluada. Luego este informe es revisado o evaluado por el personal que está sobre el inspector, y esta es la persona que emite una recomendación para el certificado. Para luego el oficial de certificación va a tomar la decisión de emitir o no el certificado. Bueno, ya que entramos en materia, tenemos primeramente que conocer cuál es la definición del acto de inspección. Es el acto de examinar y evaluar la operación de producción o manejo de un solicitante de certificación u operación certificada para determinar el cumplimiento de la ley y de los reglamentos de esta parte. Esta es la definición de inspección según el Programa Nacional Orgánico o el SDANOP. Cada reglamento va a definir qué es inspección para cada norma. Por ejemplo, en la pantalla vamos a observar la definición de inspección para el Estado ecuatoriano, que está definido en el instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica y biológica en el Ecuador. ¿Cuáles son las fases de una inspección? Una inspección siempre va a iniciar con una reunión inicial en donde se va a definir el alcance de inspección, una presentación de los asistentes a la inspección, se van a definir tiempos, se van a definir las actividades que están contempladas en el plan de inspección, se van a aclarar otros puntos muy importantes como el tema de la confidencialidad, y se van a hacer los arreglos para que la inspección pueda fluir de la mejor manera. Una vez finalizada esta fase, el inspector va a proceder a realizar una visita física de la finca o de la planta, la cual está sujeta de verificación. Posteriormente va a hacer una revisión de los registros y va a terminar la inspección con una reunión de cierre. En esta reunión de cierre se van a resumir cuáles fueron los hallazgos que fue determinado el inspector, cuáles son las oportunidades de mejora de la operación, me acaban de decir que no estoy compartiendo. Bueno, el rol de inspector consiste principalmente en verificar el cumplimiento del plan de manejo orgánico y de las regulaciones orgánicas e identificar los incumplimientos o no conformidades de la operación. Y entrando en tema de la exposición, quiero empezar leyéndoles una frase que viene a definir el tema y a profundizar la importancia de la preparación. Confucio nos indica que el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. ¿Cómo será el desempeño de la inspección? Sin preparación, el tiempo de inspección va a ser mayor. Muy seguramente el número de hallazgos que detecte el inspector va a ser superior y generalmente vamos a crear un ambiente tenso y de sufrimiento a la parte inspeccionada. Con preparación, el ambiente cambia, la inspección va a ser mucho más fluida, el inspector va a terminar en un menor tiempo la inspección, se van a determinar una menor cantidad de hallazgos o se puede llegar en ciertos casos a determinar 0 hallazgos en la inspección. Y este proceso puede ser muy provechoso para las dos partes, van a disfrutar la auditoría y aquí abajo vamos a ver, puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno para el operador. Pues aquí vamos a hablar de un tema muy importante del ciclo de Deming o el espiral de la mejora continua,
que debería ser adaptado, lo hacemos sí, pero de manera, digamos, sin saberlo. El ciclo de Deming está dividido en las 4 fases: la P de planificación, la H de hacer, la B de verificación y la A de actuar. Para una inspección debemos dedicarle mucho tiempo a la planificación. Vamos a localizar los problemas, vamos a establecer la meta. La meta puede ser que en la inspección para este año vamos a lograr el objetivo de 0 no conformidades, para lo cual establecemos un plan de acción. Luego de la planificación vamos a iniciar al hacer. Tenemos que educarnos, entrenarnos. Vamos a realizar la condición de la ejecución del plan. Vamos a recolectar datos. Vamos a recolectar toda la información y registros necesarios para poder sustentar la inspección. Es una buena práctica. Después de terminar la fase de hacer una autoevaluación, verificar el cumplimiento de la meta, en nuestra evaluación que se determinen 0 no conformidades al plan de manejo orgánico y a las normativas que están evaluadas. Y después de esta verificación deberemos tomar acciones correctivas si determinamos que todavía tenemos hallazgos o no conformidades dentro de nuestra evaluación. Y si todo está perfecto, debemos estandarizar los procedimientos, estandarizar la forma de manejar los registros, estandarizar todo lo que hemos hecho bien. Y la rueda seguirá continuando conforme vayamos preparándonos. Bueno, la preparación para una auditoría orgánica básicamente se debería separar en 4 pasos. La primera, la operación debería revisar todas las secciones aplicables de los estándares de su operación. Si se está familiarizado con las normas relevantes, la inspección tendrá mucho más sentido. El operador comprenderá todos los requisitos de certificación y mantendremos una fluidez en la inspección. Al saber cuál es el marco regulatorio, podremos sustentar con registros o procedimientos el cumplimiento de las normativas de importancia para las operaciones de Ecuador. Aquí les he puesto las 3 más importantes: la normativa europea, la normativa estadounidense y principalmente para Ecuador la normativa de producción ecuatoriana. Si no estamos familiarizados con las normas, es muy importante capacitarnos y mantenernos actualizados de todos los cambios que se producen en las normas. Todas las normas son muy dinámicas, hay cambios muy rápidos, como por ejemplo ya fue indicado por los anteriores expositores, el cambio de la normativa europea de la 834 a la nueva normativa, a la 838, que estará vigente a partir del 2021. El segundo paso en la preparación de la inspección, debemos revisar nuestro plan de manejo. Debemos revisar que el plan de manejo esté actualizado y que tengamos también actualizados y disponibles todos los anexos pertinentes. La tercera fase consistirá en revisar todas las comunicaciones que hemos recibido de parte de nuestro certificador, como por ejemplo no conformidades que se determinaron el año pasado. Tendremos que revisar si todas las acciones correctivas están implementadas y si se ha verificado su eficacia. Como cuarto paso, es importante mantener todos los registros necesarios actualizados al día de inspección. Los registros van a ser toda la información o los datos que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos de certificación.
No quiero ahondar en este punto porque ya fueron explicados muchos de los requisitos que son necesarios para poder pasar la certificación, la inspección, perdón. Y también hay que recalcar que todo lo que no está escrito no existe. Entonces, es muy importante que la operación demuestre el cumplimiento a través de documentos. Es la única forma en ciertos casos en que el inspector puede determinar si cumple o no cumple la operación con los requisitos de certificación de las normativas pertinentes. Y entrando ya en ejecución de la operación, tendremos que preguntarnos si la operación la puede hacer sola. ¿Estamos en capacidad? ¿Tenemos los suficientes conocimientos? Si lo podemos hacer solos, felicitaciones. Pero si no podemos, aquí vale la frase, la conocidísima frase, y el ahora, ¿quién puede ayudarnos? Y tendremos que sentarnos a hacer un análisis, ¿no? ¿Vamos a autopreparar la inspección o vamos a necesitar contratar a un implementador, a un consultor que nos apoye y nos guíe en todo el proceso de certificación? Si decidimos contratar a un capacitador, a un implementador, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seleccionar bien a nuestro implementador. Es importante que la operación realice una evaluación de los proveedores, ¿no? Uno evalúe la experiencia de su implementador, del implementador que se le está ofreciendo el servicio. Investigue su desempeño anterior, pregunte a los clientes que anteriormente fueron acompañados por este implementador. Es muy importante la ética del personal que le va a acompañar en su proceso. Averigüe también si tiene algún reconocimiento y otros parámetros más que la operación decida en su proceso de evaluación de proveedores, ¿no? Pero aquí es importante, no base la selección únicamente en función de costo. Cabe recalcar aquí la frase conocida por todos y que todo el mundo lo ha sufrido alguna vez en la vida: lo barato sale caro. Entonces, una recomendación: no base la selección en función del costo. Aquí, como en el caso anterior, la selección, la autoimplementación o la selección de un buen implementador puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de su proceso de certificación. Pero ahora, ¿dónde encontramos un buen implementador? He buscado en internet, no hay una base de implementadores. El agrocalidad tampoco dispone de una base de implementadores para la norma de certificación orgánica. De la búsqueda me ha resultado esta empresa, Verum Control. Me indica en su página web: Verum Control es una empresa especializada en los servicios de soporte para garantizar la integridad orgánica de certificaciones agrícolas. También he revisado la página web, tiene varios aliados: Organic Services, la Alianza para la Integridad Orgánica, es un Farm Assurer, tiene convenios también con laboratorios. Entonces podría ser un buen punto de inicio para la evaluación de este proveedor. Pero como les dije anteriormente, cada empresa deberá definir sus procedimientos y requisitos para la selección de su implementador. Pero recalco, búsquese a alguien confiable. También las deficiencias en los funcionamientos de los sistemas se convierten ahora
en un reto para la preparación efectiva para la inspección. ¿Cómo podemos solucionarlos? Utilizando tecnologías informáticas disponibles. En la misma página de Verum he encontrado que ofrece una solución informática, el Group Integrity, en la cual manifiesta que son soluciones a medida para la gestión profesional de los sistemas de control interno. El instrumento en línea profesionaliza la recolección y procesamiento de datos y prepara los grupos de productores de manera óptima para las auditorías externas y para la certificación de calidad de normas privadas y públicas. Pues como vemos, es importante dar este salto tecnológico, pasar de la era del papel a la era del computador. Esto va a facilitar de gran manera a los sistemas internos de control a preparar y soportar auditorías y con grandes probabilidades de éxito a que puedan alcanzar la certificación o puedan disminuir el número de no conformidades que año a año lo van arrastrando. Bueno, después que el inspector se fue, viene un momento de relax. Me imagino a los operadores, una vez que un inspector sale del cuarto, es una vibra, hasta mejora la vibra. Vamos a relax. Pero, aquí viene el pero, como todo en la vida, no quiero asustarles, pero existen las auditorías no anunciadas. Lo que nos lleva a la principal conclusión de la charla que les daré el día de hoy. Pues, ¿cuándo tenemos que iniciar la preparación? En el caso de las operaciones que no cuentan con certificado y que han decidido certificar, la preparación va a iniciar al segundo siguiente a la decisión de certificarse. Y en el caso de las operaciones que cuentan con certificado y que acabaron de pasar la inspección, la preparación inicia al segundo siguiente de la salida al inspector de la operación. Con lo que volvemos a la aplicación de la espiral de la mejora continua. Entonces, este proceso va a durar durante todo el año del proceso de certificación. Y también un punto muy importante en todo el tema de las certificaciones, también elija a un buen organismo de certificación. Y aquí me lanzo la cuñita. Si es que puede, certifíquese con QCS. Y para finalizar mi exposición, quiero darles un pensamiento que calza de manera excelente para la charla. Cada mañana en el África una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león o este le matará. Cada mañana en el África un león despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cada mañana cuando el sol sale, no importa si eres león o gacela, pero lo mejor será que te pongas a correr. Les agradezco por su atención y reciban mis agradecimientos nuevamente de este humilde servidor. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Eduardo, importantes aportes para todas las personas que han seguido en línea esta transmisión. Ahora, para finalizar esta jornada, voy a hacer unas pequeñas preguntas para cada uno de los expositores. Entonces voy a ir nombrando la pregunta y al expositor para el que es esta pregunta. Primero para el ingeniero Freddy Cabello. La pregunta es, ¿qué le recomendaría a un grupo de personas que desea asociarse para certificarse como orgánicos? ¿Cómo comprometer a los socios a largo plazo a cumplir la normativa? Bueno, primeramente
Bueno, nosotros tenemos por regla, cuando un grupo de productores nos visita y dice, ah, pero qué bueno, yo quisiera vender cacao como ustedes, ¿qué puedo yo hacer para asociarme a un OCASE? Nosotros tenemos 3 reglas. Primero, que el grupo de productores tiene que, bueno, primero que esto es voluntario y hay que tener la voluntad de querer hacer las cosas. Y no querer hacer las cosas porque me entre $1 más al bolsillo, sino porque creo que estoy ayudando a un desarrollo de una producción más sana. Y en ese sentido nosotros tenemos 3 reglas. Primero, el grupo de productor tiene que tener la decisión propia de querer trabajar asociativamente. Segundo, que el grupo de productores tiene que tener la decisión firme de querer trabajar con calidad. Y tercero, la organización tiene que tener una decisión firme de entrar a un proceso de certificación. ¿Por qué lo digo esto? Porque siempre cuando uno quiere hacer lo que siempre hemos escuchado, cuando alguien quiere entrar a un acceso al mercado o en función de dinero, pero piensa que es decir, sí, yo quiero certificarme y ya están las cosas resueltas. Y ahí nos encontramos con el infierno que mencionó el ingeniero Aguilera. Entonces resulta que sí, yo quiero que me paguen más, yo quiero certificarme, pero no me podrán aceptar solo como socios comerciales. Socios comerciales no existen, le decimos nosotros. Ah, pero ¿y no será que me pueden comprar la monilla junto con el cacao? No, si usted quiere entrar en este proceso, usted tiene que olvidarse de la monilla. La monilla es un hongo que daña la plantación, le afecta su producción, y usted tiene que olvidarse de comercializar basura. Y tercero, ¿y no será que me compra así nomás? Porque eso de la certificación, yo escucho que es un negociado, que beneficia a unos, que beneficia a otros. No, la certificación es parte de un proceso de implementación para justamente controlar de que no hagamos cualquier no conformidad puesto en el reglamento y que ya se ha indicado durante la mañana. ¿Cómo llegar a eso? Solo empezar a un proceso de preparación, como lo dijo el ingeniero Aguilera, de conocer la normativa, de querer entrar a un proceso. Las normativas existen los procesos, es solamente decisión de querer hacerlo. Primero capacitarse, primero conocer en el ambiente donde se está y tener una decisión sincera de querer cambiar esa forma de producir que se tiene actualmente. Ok, gracias, ingeniero Cabello. Ahora para el ingeniero Raúl López, la pregunta es, ¿qué preparación profesional tienen o cómo se preparan para formar el control del sistema interno de control y cómo se conlleva la imparcialidad cuando el comité lo conforman los propios productores? A ver, con respecto a la primera pregunta, yo había mencionado que dentro del sistema interno de control o la estructura del sistema interno de control, nosotros la hemos experimentado de 2 formas, ¿no? Una en la que el sistema interno de control lo conforman los mismos productores, que en ese caso hay productores que no es que cuenten con una capacitación profesional o alguna formación profesional necesariamente. Más me iría por el sentido de lo que mencionaba el ingeniero Freddy, la voluntad de que los productores quieran apropiarse de este proceso de certificación. Entonces, como preparación profesional, si es que es desde los mismos productores, no necesitarían, más bien sería una actualización, una formación en conocer las normativas, las diferentes normativas que le permitan a ellos apropiarse de este sistema y controlar. Lo hemos experimentado ya desde la parte técnica. Nosotros como fundación tenemos una responsable del área social, tenemos una responsable del área agrícola. Entonces, plenamente están capacitados justamente en estas normativas, ¿no? En las normativas, dependiendo de la certificación que se quiera obtener, en la normativa social, la normativa de producción orgánica. Entonces,
Básicamente sería una formación en eso. La segunda pregunta, ¿me la podría repetir tal vez? ¿Y cómo se conlleva la imparcialidad cuando el control la conforman los propios productores? Ya, ahí nos íbamos un poco, o me pasaría un poco a lo que mencionó la ingeniera Adriana, ¿no? O sea, realmente esta imparcialidad se mediría o se evitaría siempre y cuando los productores tengan esta corresponsabilidad, ¿no? O sea, no porque soy parte yo del grupo de inspectores internos voy a dejar pasar estas no conformidades o estas faltas o incumplimientos a la normativa. Va un tema más ya de ética, en que le permita tanto a los inspectores internos como a los que conforman un comité de aprobación saber que el dejar pasar una no conformidad, el dejar pasar una falta grave, pone en riesgo el certificado del grupo. Entonces va más por un tema, yo pensaría, de ética, en el que seamos conscientes, en el que nos apropiemos de este sistema de certificación, en el que nos permita discernir que no solo estoy haciendo mal a un productor o a un grupo de productores, sino estoy poniendo en riesgo la totalidad del certificado. Entonces, más me iría yo por un tema de ética profesional, de ética como persona, de hacer cumplir como todo en la vida, o sea, realmente lo que realmente tiene que cumplirse y tiene que ser. Más me iría yo por un tema de ética, ¿no? Bien. Gracias, Raúl. Esta pregunta es para Eduardo Aguilera. La pregunta es, en el Ecuador, ¿cómo se conforma la red de apoyo para los productores en cuanto a preparación para la certificación? ¿Están involucrados el MAC, Agrocalidad, GATS, organismos certificadores? En el Ecuador yo no conozco de una red de apoyo para implementación. De todas las operaciones en que yo he sido parte o como inspector o alguna vez también fui productor, nunca tuve conocimiento de esta red de apoyo. Todas las operaciones buscan apoyo a los implementadores, de acuerdo a referidos o a conocidos. No hay como les había indicado, no hay una lista oficial de implementadores, lo cual fuera una buena iniciativa de la agrocalidad, en que estos implementadores puedan ser medidos sus conocimientos y esto permita tener una red, sí, hay una red de profesionales calificados que puedan proporcionar unos buenos servicios de implementación a las operaciones. De acuerdo. Otra pregunta adicional para usted también, ingeniera Aguilera, es, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto tiempo puede tomar preparar a una unidad de producción para certificarse? ¿Y dónde se puede contactar a la empresa que usted había mencionado anteriormente? Mira, lamentablemente yo no tengo experiencia de implementaciones. Para mí es difícil contestar la pregunta, pero yo pienso que va a depender mucho del estado de la operación. No es lo mismo implementar una operación en la cual ya tenga algún sistema de gestión, algún sistema de documentación, de registros, etcétera, a una operación en que se parte de cero. También hay que considerar aspectos normativos sobre el tema de transición. La agrocalidad también tiene su procedimiento del reconocimiento de previo en transición. Y a la empresa Verum la pueden encontrar en internet. La página web está en mi exposición. Déjenme revisar la dirección. Aquí está. La página web de Verum es www.verumcontrol.com. A esa página podrán contactar con la empresa. Muchas gracias, Eduardo, por sus respuestas. Ahora la última pregunta es para Adriana Salazar. La pregunta es, ¿cómo los inspectores internos pueden ser miembros de la asociación? Bueno, sí, siempre y cuando no se olviden de mantener el conflicto de interés aparte. Ya lo mencionó algo Raúl en el tema de los productores que son inspectores internos. Es bueno también sectorizar
de tal manera que él va a auditar sectores que no, donde no tenga gente conocida, donde no esté su familia, donde no estén sus amigos. Es una cuestión de saber dónde están ubicados para poder cambiarles de sector a otro. Eso es lo que pasa, es la realidad de los grupos de productores. No hay dinero para costear una persona externa, un técnico. Entonces, la misma gente del grupo tiene que empezar a poner al frente. Y bueno, con capacitación se puede. ¿Sí? Gracias, Adriana, por su respuesta igual muy oportuna. En esta mañana queremos agradecer la asistencia de todas las personas que se han unido a esta transmisión. Esperamos que esta jornada haya contribuido al desarrollo de sus conocimientos, y también queremos agradecer a las empresas que han hecho posible el desarrollo de esta jornada, como son Umocase, la Fundación Makita Kuzunchik y la Corporación Kiwa BCS Oco Guarantee. Queremos agradecer a todos y les esperamos y les invitamos a unirse y a seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales, donde daremos a conocer los horarios de las próximas jornadas. Recordemos que vamos a realizar 7 jornadas virtuales de producción orgánica. Esta es la tercera. Entonces les invitamos a estar atentos a las próximas jornadas y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde daremos a conocer los horarios y las fechas de las próximas jornadas. Agradecer una vez más a nuestros expositores por sus valiosas contribuciones, y gracias a todos, les deseamos un buen día. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Gracias a todos, buen día.